En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dades mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Un saludo de paz en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos por nuestra segunda lección que lleva por título Soberbio yo. Para combatir el mundo es necesario que vayamos a cortar de raíz el pecado en la vida misma del hombre, pues el hombre en su corazón está manchado y está herido por el pecado original, entrando en su corazón tres grandes vicios o tres grandes enemigos, como hemos visto en la lección anterior, y que a esto se le conoce como la triple concupiscencia: la avaricia, la soberbia y la lujuria. La avaricia es el desorden de las riquezas, del tener. La soberbia es la inclinación desordenada del poder, y la lujuria la inclinación desordenada del placer. Si bien es cierto, hemos visto en la lección pasada que el hombre tiene tres grandes enemigos, que es el demonio, el mundo y la carne. Este último enemigo, que es la carne, se encuentra en el interior del hombre, se encuentra en el corazón del hombre y va con el hombre. El demonio y el mundo son enemigos exteriores que avivan la llama del fuego de este enemigo que llevamos en el corazón, es decir, de esta carne, que poco a poco nos va consumiendo y nos va encendiendo en aquellos fuegos o llamas pasionales que solamente destruyen nuestra integridad, que destruyen nuestra alma, que destruyen la gracia, que destruyen la salvación. Pero es importante que descubramos qué significa la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación del hombre al mal a causa o como consecuencia del pecado original. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. Nos dice el Señor en su palabra: pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Nos está diciendo que la concupiscencia de la carne es la inclinación al placer desordenado. La concupiscencia de los ojos es la inclinación a las riquezas desordenadas. Y la soberbia es la inclinación desordenada al amor propio, que lleva consigo a una gran destrucción, a tal punto que el hombre se considera a sí mismo como su Dios. Sí, San Juan nos está diciendo: el hombre posee un apetito natural por la excelencia. Es decir, que siempre va a buscar la perfección en todas las cosas que la persona hace, perdón. Sí, pues Dios depositó ese apetito natural. Natural no significa ambiciosa, sino que Dios lo depositó. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la perfección en todas las cosas que tú y yo hacemos.
Por eso Dios nos dotó de dones, de virtudes y capacidades. Pero con el pecado original, el hombre desordena este apetito natural, haciendo que las cosas, que la perfección que alcancen las cosas, solamente es para darse gloria. Solamente observa o tiene esa capacidad de buscar obsesivamente la excelencia por la excelencia. ¿Se dan cuenta? Cómo el pecado original viene a desordenar todo este orden que Dios nos creó del principio. Dios nos dio, sí, esa capacidad de alcanzar la perfección en las cosas que podamos hacer. Pero con el pecado, con el pecado, la serpiente viene a desordenar este equilibrio en el corazón del hombre. De lo que aún está ese deseo por excelencia, ya no viene con un sentido ordenado, sino viene con un sentido ya de buscarse por sí mismo la propia gloria. ¿Se dan cuenta? El hombre desvía su mirada de Dios y se llega a convertirse para sí mismo como su Dios. Con el pecado original, esto lleva al hombre a creerse que basta de sí mismo y que no necesita de Dios. Que no necesita de Dios, pues incluso la serpiente cuando le dice a la mujer, si tú comes de ese fruto serán como Dios. O sea, nos está diciendo la serpiente, o nos está proponiendo de que si nosotros desviamos la mirada de Dios, vamos a tener conocimiento y que todas las cosas que nosotros poseemos es por nuestro propio mérito. Que todas las cosas que obtenemos es porque nosotros somos seres bastante súper inteligentes y que no necesitamos de Dios. Esto es la soberbia. Y que lo que tiene es por mérito propio. Esto lleva al hombre a una búsqueda obsesiva de la excelencia por la excelencia. Un amor desordenado de sí mismo por el cual el hombre explícita o implícitamente se toma como si fuese su primer principio y su último fin. Vaya, miren cómo el pecado original viene a desordenar esto, que a tal punto que nosotros creemos que nosotros somos nuestro primer principio y nuestro último fin. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 3 siguientes, en donde nos habla de la tentación de Cristo. Satanás ofrece, ¿qué cosa? Ofrece a Jesús fama, poder. Y estos son algunas cualidades autóctonas de la soberbia, en donde la soberbia hace que nosotros vayamos sutilmente cayendo y aceptando esas propuestas que el mundo y que el demonio nos ofrece. Sí, Jesús ha sido tentado sutilmente por Satanás. Y como Satanás sutilmente le estaba ofreciendo la fama, le estaba ofreciendo el poder y le estaba ofreciendo satisfacer sus propios deseos, sus propios placeres. Ahí tenemos la triple concupiscencia. Mis hermanos, en este proceso de consagración es preciso que vayamos viendo si nosotros tenemos estos indicios de soberbia en nuestro corazón, porque nosotros no podemos consagrarnos a Dios si somos soberbios del corazón. No podemos entregarnos a María porque María es totalmente humilde, María es totalmente tan sencilla de corazón que todo corazón lleno de soberbia es incapaz de mirarle a los ojos, porque ella desde su mirada transmite esa pureza, transmite esa humildad. Ser de Dios no es conocer mucho de la palabra, sino vivirla. Satanás conoce también la palabra. Y esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 405. El pecado original es la inclinación a la desobediencia, que a causa de nuestra naturaleza herida, y todo cristiano, al recuperar la gracia, se enfrenta en un combate espiritual con sus propios desórdenes. Miren cómo nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el hombre
desde el pecado original, tiene una inclinación a la desobediencia. Y que esto es a causa de nuestra naturaleza herida y que esto es a causa de nuestra humanidad herida por el pecado. Y como esto nos lleva, cuando nosotros recuperamos la gracia en Cristo Jesús, cuando tú y yo recuperamos esa gracia en Cristo Jesús, nos enfrentamos diaria y constantemente en una batalla espiritual con nuestros propios deseos. Vamos a ver algunos indicios de cómo identificar si nuestro corazón o si nuestra vida está en la soberbia. Primero, la persona que está en la soberbia se cree o se vuelve egoísta. Se vuelve egoísta. Su prioridad es él o es ella. Y es capaz de sobrepasar a todos o sobre todas las cosas. Segundo, la persona que está en soberbia se cree muy bueno y se cree el mejor de todos, el experto en todo. Tercero, la persona que está en soberbia desobedece. No le gusta ser mandado, le gusta desobedecer, no le gusta estar sometido a una autoridad. Cuarto, se cree mejor que los demás. El que está en la soberbia siempre se va a creer de los demás e indirectamente va a estar hablando de sus logros, indirectamente va a estar hablando de sus avances, ya sea profesionales, ya sea personal o incluso en la misma vida espiritual. Quinto, vive de apariencias. El que es soberbio vive de apariencias. Sí, ¿cuántos de nosotros quizás no conocemos a personas que viven realidades que no son sus realidades, ¿no? Vivimos de apariencias. Y por último, se cree autosuficiente. Sí, hermanos. Esas son algunas características de la soberbia que hacen que nosotros nos vayamos enfermando. La soberbia, mis hermanos, destruye relaciones. La soberbia aleja amistades, aleja a la familia, aleja incluso a hermanos y destruye comunidades cristianas. ¿Cómo afecta la soberbia? ¿Cómo afecta la soberbia en nuestra relación con Dios? Cuando caemos en la tentación de creer que Dios no existe. Cuando caemos en la tentación de creer que Dios no existe o cuando nos dejamos llevar por los prejuicios católicos. Oye, ¿será cierto que los sacerdotes violan? Oye, ¿será cierto que el Vaticano tiene dinero? Y hoy será cierto que realmente la tumba de Jesús está vacía, ¿no? Son algunos prejuicios o son algunas tentaciones que nos hace caer en este tema de la soberbia y cómo la soberbia va afectando nuestra relación con Dios. La soberbia del corazón. La soberbia espiritual también se ve muy latente en este punto, en la que destruye nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia espiritual hace que la persona utilice sus dones no para servir, sino para vanagloriarse, sino para gobernar a los demás. ¿Cómo afecta la soberbia nuestra relación? ¿Cómo afecta la soberbia en nuestra relación con uno mismo? Claro, nos vuelve egoístas. Nos vuelve tan egoístas, tan cerrados, que somos capaces de destruir a los demás. Que somos capaces de lastimar a los demás, queridos hermanos. Es de humildes el saber reconocer que hemos caído en esto y que necesitamos la ayuda e intervención divina y también alguna ayuda para poder salir de esto. ¿Cómo afecta la soberbia en nuestra relación con el prójimo? Lo subestimamos. Siempre estamos comentando de nuestros logros, haciéndoles sentir menos o tratando de humillar a esas personas. ¿Cómo también esto hace que busquemos nosotros reconocimiento de los demás? La soberbia hace esto y atenta a esto y que solamente nosotros seamos el centro, que nosotros solamente seamos el más hablado del momento, el que estamos de moda. Y por último, ¿cómo afecta nuestra relación, la soberbia con la creación? Cuando explotamos la creación, cuando explotamos todos los recursos que el Señor nos ha dado. Como ejemplo de esto vemos muchas veces
porque por la ambición, por el dinero, talamos árboles, destruimos hábitats naturales. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 358 nos dice que Dios creó todo para el hombre, que todo lo que está aquí es lo que Dios ha creado para nosotros, pero para que nosotros podamos ser buenos administradores de estos. Hermano, si hemos identificado algún índice de esta soberbia en el corazón, pues vayamos desterrando, vayamos quitando de nuestro corazón esto, porque esto no agrada a Dios. Dios nos dice en Santiago, Dios no resiste a los soberbios de corazón. No resiste. Dios nos aleja de su presencia. Dios nos bota de su lado. ¿Por qué? Porque Dios es humilde. Dios es tan santo, tan humilde, tan sencillo, que no resiste el corazón de la persona que es soberbia. Mis hermanos, Satanás es la soberbia encarnada, es la soberbia hecho persona. ¿Por qué? Porque María, la humilde, le pisó con el talón a la cabeza de la serpiente con la humildad. Satanás es 200% de soberbia y María es 200% de humildad. Por eso Satanás odia y persigue a los hijos e hijas de María. Pero María es la que nos defiende. María es la que sale en nuestra defensa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38 al 48, vemos esa humildad en María Santísima. María es totalmente humilde. María es totalmente la reina de la humildad, que con la humildad nosotros somos capaces también de pisar al demonio. Si en nuestro corazón crece la humildad, queridos hermanos, ten por seguro que tú también vas a ser capaz de pisar a Satanás y que Satanás al verte va a correr y va a reventar, porque Satanás no resiste el corazón humilde. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude. Oh Virgen María, en esta lección hemos conocido una de las tantas inclinaciones del mundo que va desordenando nuestro corazón con la soberbia. Pues ayúdanos a reconocer estas raíces de soberbia en nuestro corazón y danos la fuerza, querida Madre, para desterrar de nuestras vidas todo este mal que conlleva a menospreciar a los demás, que conlleva a maltratarnos a nosotros, que conlleva a destruir nuestra relación con Dios. Ayúdanos, Virgen María, porque sabemos y reconocemos que Dios no resiste a un corazón lleno de soberbia, sino que Dios se complace y se deleita en dar, en cumplir las peticiones de aquel corazón humilde. Regálanos tu humildad, Virgen María. Regálanos tu humildad, regálanos tu sencillez, para que así podamos agradar todos los días y conquistar el corazón de Cristo. Queremos ser conquistadores, pero del corazón de Cristo. Que nuestro corazón humilde eche su mirada y cuide el tesoro del cielo, porque sólo así habremos de ganar la salvación en nuestras vidas y las de los demás. Ayúdanos, Virgen María, que no queremos ofender más a Jesús con nuestra soberbia, que no queremos ofender más al prójimo con la soberbia, que no queremos lastimar más tu corazón de madre buena y humilde con la soberbia. Ayúdanos, danos tu humildad y enséñanos a ser como tú. Amén. Práctica. Les dejo esta hermosa práctica, mis queridos hermanos, de esta lección. Vamos a repetir esta letanía que dice: Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Esto lo vamos a repetir 10 veces al día por un espacio de 15 días. Y después, cuando termines de hacer tu oración personal, vas a repetir las letanías de la humildad. Esto vas a poder encontrar en el grupo de WhatsApp de la consagración intensiva, que ahí vamos a estar mandando todas las oraciones o algunos indicadores de las prácticas que vamos a ir dejando.
Entonces, las letanías de la humildad lo vamos a dejar, lo vamos a subir en el grupo de WhatsApp y de ahí tú puedes ir a descargar, ¿no? Para hacer estas letanías en tu oración personal. Que la Santísima Virgen nos ayude. Pidamos a la Virgen que destierre de nuestro corazón la soberbia y que nos dé la humildad para alcanzar la santidad. Que Dios nos bendiga en María. Alabado sea Jesucristo.